Muchachos, muy buenas tardes. Por ahí problemas para poder ingresar al Zoom. Para la próxima semana ya tendremos por ahí eh, resuelto el problema. Sin embargo, no los quiero dejar sin clase síncrona esta semana, entonces la vamos a guardar por ahí en la clase síncrona de YouTube. Esta noche, muchachos, vamos a hablar sobre los antecedentes y clasificación de los métodos cuantitativos. El inicio formal de la investigación operativa tuvo lugar por allá por Inglaterra a finales de 1939. La finalidad pues era conseguir la máxima eficiencia posible y ya para 1940 Bartlett de la Universidad de Manchester pues fue el responsable de formar un grupo de trabajo para estudiar el sistema de defensa antiaérea gobernado por el radar. Uno de los principales esfuerzos de este grupo pues fue dirigido al estudio del ataque aéreo, pero sobre todo a lo que eran los submarinos. Pero aunque el razonamiento era válido, pues los resultados obtenidos con esta política pues era muy limitado. Permítanme, muchachos. Pensé que se estaban conectando. Pero bueno. Ya con esto, muchachos, pues se llegó a la conclusión de que la alternativa más adecuada era optar por, más que todo, causar daños cuando submarinos estuvieran a superficie. Y los aspectos más importantes que caracterizaban a los estudios de la investigación operativa eran la toma de dirección de datos, el empleo de los modelos matemáticos, la obtención de las políticas óptimas y la modificación de dichas políticas de acuerdo con los factores reales que no estaban considerados en el modelo. En Estados Unidos, los fondos para la investigación de campo militar se incrementaron y la mayoría de los grupos que se consolidaron fueron aumentando su número y su tamaño. En cambio, en Gran Bretaña los componentes de los grupos se desarrollaron más que todo en el medio militar y de ahí ya pasaron a la sociedad civil. Otro aspecto muy importante en este contexto es que el desarrollo de la organización industrial tradicional en Inglaterra pues había sido más limitado y con la excepción del estudio del trabajo, pues era todavía una novedad, este, pues en los círculos industriales. A mediados de la década de los 50, la investigación operativa ya se encontraba bien afianzada en el mundo industrial y la investigación operativa utiliza resultados de muchas áreas científicas, aunque su base fundamental se encuentra en la matemática, en la economía y en el cálculo de probabilidad y estadística. Los primeros estudios, muchachos, que se etiquetaron como investigación operativa, el aspecto técnico más característico consistió precisamente en la estructuración de estadísticas de los datos y el empleo de los modelos descriptivos de tipo probabilístico. Los fundamentos matemáticos de los modelos lineales discretos se encuentran en la teoría de las desigualdades lineales y estas fueron desarrolladas precisamente al mismo tiempo en el siglo pasado y en el resto de los años 50 la programación lineal pues quedó completamente establecida. Sin embargo, la programación lineal entera pues no recibe, podemos llamarle la atención hasta finales de la década de los 50 y a pesar de las esperanzas de que el procedimiento general
siguen siendo un campo con métodos limitados e insatisfactorios, pues en los modelos no lineales los resultados fundamentales pues proceden del desarrollo del cálculo matemático del siglo XVIII, ¿sí? De hecho, la programación no lineal progresó durante los años 70 60, perdón, y 70, pudiendo atacarse la resolución de los problemas del tamaño medio con varias decenas de restricciones y algunos cientos de variables. La programación dinámica, muchachos, fue muy importante y dio su inicio al desarrollo básico, y esta metodología pues no se limita a la investigación operativa, sino que también es de gran importancia en la teoría del control óptimo. Muchos autores aún consideran la programación dinámica como un punto de vista conceptual y un bagaje teórico para el análisis de problemas y no como un método. Eh, Otra teoría muy importante fue la teoría de colas, que esta se inicia con el trabajo de Erland en la industria telefónica de principios del año pasado, y los modelos más usuales llegan como un sistema como por ejemplo la del tiempo del servicio, ¿sí? Y pertenecen a categorías muy establecidas. De hecho, debe resaltarse que la existencia de la multitud de lenguajes de simulación a disposición de los usuarios de computadoras dio mayor importancia a este sector. Y de hecho la teoría de los juegos pues se inicia con los primeros resultados sobre el teorema de Newman en 1926. En cualquier otro caso, la influencia de esta teoría sobre la organización de la producción pues realmente ha sido muy limitada. De hecho, la teoría de decisión se basa en la estadística bayesiana y la estimulación subjetiva de las propiedades en los sucesos, y en la actualidad pues se le considera un instrumento válido más que todo para la estructuración de la toma de decisiones con incertidumbre, cuando la información pues es incompleta. Desde su origen, por ejemplo, la investigación operativa se encuentra encarada con problemas para el cual no existe el método analítico, y con seguridad en un tiempo conveniente se vino a sumar el óptimo teórico. La investigación de operaciones, muchachos, ha establecido por estas razones métodos denominados heurísticos, incapaces de proporcionar un óptimo formal, pero susceptibles de llegar a soluciones buenas, un poquito más fiables, y que permiten determinar al mismo tiempo una cuota, ya sea superior o inferior, del óptimo teórico con el que se compara. La gran difusión que ha sufrido el software de optimización debido al incremento en la potencia del cálculo en las computadoras, en los ordenadores, y en el abaratamiento del costo de las aplicaciones y el hardware, nos da que durante los últimos años han aparecido una serie de métodos, entre ellos, pues podemos numerar algunos algoritmos genéticos, el reconocido simulado, los simuladores, la búsqueda tabú, inclusive hasta las redes neuronales. Los algoritmos genéticos, de hecho, fueron introducidos por Holland, y estos tratan de imitar algunos de los mecanismos que se observan en la evolución de las especies. El señor Holland creó un algoritmo que genera nuevas soluciones, pero a partir de la unión de soluciones progenitoras,
y utilizando operadores similares a los de la reproducción, sin necesidad de conocer el tipo del problema a resolver. Los algoritmos de reconocidos simulados, los simuladores, no buscan la mejor solución en el entorno de la situación actual, sino que generan aleatoriamente una solución muy cercana y la aceptan como la mejor si tiene un menor costo. Esto, caso contrario, con una cierta probabilidad, y esta probabilidad de aceptación irá disminuyendo con el número de interacciones y está relacionada con el empeoramiento del costo. Hace rato mencionábamos el algoritmo de Tabú y esta, a diferencia de otros algoritmos basados en técnicas aleatorias de búsqueda de soluciones cercanas, pues se utiliza en una estrategia basada en el uso de estructuras de memoria para poder utilizarlo dentro de los óptimos locales en los que se puede caer al moverse una solución a otra por el espacio de las soluciones. Al contrario que sucede con la búsqueda local, pues se permiten movimientos a soluciones de entorno, aunque se produzca a lo mejor un empeoramiento de la función de objetivos. También hablamos hace ratito sobre las redes neuronales y estos son modelos análogos que tienen como objetivo poder reproducir en la medida de lo posible las características y la capacidad del procesamiento de información del conjunto de neuronas presentes en el cerebro de los seres vivos. En resumen, pues podría decirse que el uso de estas técnicas pues supone la posibilidad de resolver de forma práctica pues problemas de gran complejidad que a lo mejor resultaban intratables mediante técnicas exactas. Regresando a la investigación operativa, los denominados métodos cuantitativos de gestión, pues tuvieron una visión especialmente aplicada a la disciplina conocida como investigación operativa. Los objetivos de los métodos cuantitativos pues están claramente ceñidos al estudio de problemas de toma de decisiones. Y las frases del método cuantitativo son inmediatas. De hecho, la primera fase es conforme a la formulación de un problema y cumple una función primordial, ya que en base a él, pues es posible enjuiciar qué aspectos deben analizarse. La segunda fase consiste en que la formulación de un modelo matemático que está describiendo la situación a estudiar. Un modelo no es más que la abstracción o la presentación simplificada de una parte de un segmento de la realidad, el problema. En este modelo, muchachos, pues se pueden distinguir dos partes. Esta representación, la primera se apoya generalmente en un lenguaje matemático más o menos sofisticado, más que todo de acuerdo a las características del estudio que se esté realizando. Y una vez finalizada, la construcción del modelo en la segunda parte aborda la selección del criterio concreto de valoración de alternativas. De hecho, tiene primordial importancia el conocimiento de los métodos y las técnicas. Por una parte, se sugieren las posibilidades para la expresión matemática de las relaciones y por otra, proporciona información sobre lo que se puede pedir y es de esperar que proporcione el modelo. En una tercera fase, deducciones y soluciones, pues se adquiere un bagaje técnico suficiente que nos permita obtener las soluciones del modelo.
Si este normativo o las características fundamentales del proceso es predictivo, pues este nos va a ayudar a conocer los aspectos que dependen de la modificación de las características. De hecho, la complejidad sustancial de los problemas, pues conduce a la imposibilidad de obtención de soluciones óptimas. En tales casos, la generación de reglas heurísticas puede conducir a revelar nuevas formas de actuar en la práctica. Es indispensable en este caso eh, conocer el análisis y el diseño y la codificación de los algoritmos, porque en la cuarta fase sí es necesario poder discernir entre las soluciones reveladas en la fase 3, eligiendo una de ellas o una síntesis de ellas, y la última frase pues trae consigo la caracterización en todos sus detalles de una decisión tomada. Existen también los métodos cuantitativos de gestión, y la formación de estos métodos tiene como objetivo la formación del alumno en los conceptos y técnicas básicas de la investigación operativa, así como el empleo de modelos matemáticos para la resolución de problemas de gestión, de ingeniería y en el análisis y desarrollo de algoritmos básicos y herramientas para la optimización. También tenemos por ahí, como mencionábamos en la historia, la programación lineal, que como mencionamos parte de la Segunda Guerra Mundial, y esta se utiliza como una técnica dedicada a la resolución de ciertos tipos de problemas de asignación de recursos en diferentes actividades. También tenemos el flujo de redes, y este es un modelo centrado en el problema de transporte, sirviendo como finalización del módulo dedicado a la programación lineal en general. Para, con esto, iniciar el análisis de problemas con estructuras especiales. De hecho, se completa el módulo con el estudio de problemas de distribución y su análisis mediante el método primal dual. También tenemos la programación en línea entera. El siguiente módulo introduce la programación lineal entera mediante el modelado de situaciones en el que existen algunas variables de decisión, implicaciones lógicas o relaciones disyuntivas. La teoría de juegos, que la vamos a ver más adelante, ya casi al final del curso, aborda un conjunto de situaciones caracterizada por la lucha o el enfrentamiento entre dos o más oponentes. También tenemos la teoría de decisión, que también vamos a ver, y en esta se realiza una introducción al análisis de alternativas en diversos entornos, y se describe como un instrumento conveniente para abordar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en las que no se dispone de información completa. De hecho, se analiza el valor de la información. Tenemos también la programación dinámica. De hecho, se dedica al estudio de problemas de decisiones secuenciales o algunas otras de múltiples etapas, donde las variables que lo describen pues están gobernadas por transformaciones en el tiempo. Las técnicas de modelado se describen pues como la sistemática general del modelado, pero basándose en etapas de descripción verbal del problema identificado, la especificación del horizonte al que se refiere el análisis de lo que estamos haciendo, la evaluación de la disponibilidad, si existen datos, la identificación de variables,
y la especificación de la estructura y limitaciones a través de la construcción de restricciones, pero expresadas en términos de los datos disponibles, de las variables que se identificaron y de la selección de criterios de evaluación por alternativas de enfoque empleado para la solución del modelo. También tenemos la simulación de eventos discretos. Básicamente, pues esta consiste en la construcción de un modelo que describe la parte esencial del comportamiento de un sistema de interés y también el diseño de experimentos con el modelo y la extensión de conclusiones de resultados de estos experimentos. También tenemos los métodos avanzados de gestión, en los cuales concretamente pues estudian las técnicas más novedosas para la resolución de problemas lineales continuos y enteros y, y cómo ampliar las técnicas más novedosas para la resolución de problemas y ampliar estas técnicas desde un punto de vista computacional y generalizando los conocimientos en el campo de la optimización al caso más general de problemas no lineales, repasando los métodos que permitan solucionarlos. Tenemos también las extensiones de la programación lineal, que comienza con el análisis desde el punto de vista computacional de algoritmos simplex como método de resolución de problemas y posteriormente se estudian los métodos de descomposición y participación. De hecho, el tercer tema se centra en los métodos llamados de punto interior y su aplicación en el campo de la programación lineal. También tenemos la programación no lineal, donde se estudian las condiciones necesarias y suficientes de optimizabilidad para cada tipo de problema y también se introducen otros métodos de optimización para problemas con restricciones. De hecho, los métodos duales no atacan el problema original, ¿sí? Son duales. Tenemos el reconocido simulado, en la cual pues, la idea básica de este pues consiste no solo en moverse de un punto a otro, sino que lo más razonable también sería permitir la ocurrencia esporádica y probabilística de algunos pasos ya hechos atrás, y posteriormente seguir con los pasos de más adelante. Esto es en sí, muchachos, lo que nos tocó ver el día de hoy. Se los di un poquito rápido, se los voy a subir a plataforma para que tengan ustedes la oportunidad de revisarlo. Y espero para la semana que entra ya tener pues este problema resuelto del Zoom. Les agradezco, muchachos, muchas gracias, Dios me los bendiga y cualquier cosa, contáctenme por el botón de tutor.